¿Cuál es el equilibrio perfecto entre hacer lo que tienes que hacer y hacer lo que quieres hacer? Este fue el conflicto central entre dos antiguas escuelas de pensamiento estoico, y hasta el final contra la fundamentalmente opuesta a la cuestión de ¿qué hace que una vida valga la pena vivirla? Antiguas escuelas de pensamiento del epicureísmo es un sistema de filosofía fundado alrededor del año 307 a.C., basado en enseñanzas de la antigua Grecia por el filósofo Epicuro. El epicurio fue originalmente un desafío al platonismo. Luego su principal oponente se convirtió en estoicismo, una escuela de filosofía fundada por Zenón de Sitio a principios del siglo III a.C. A diferencia de la escuela de Epicurio, allí hay varios pensadores asociados con estoicismo. Epícteto, el esclavo convertido en filósofo, Séneca, el famoso estadista romano, y Marco Aurelio, el emperador romano. Entender las diferencias y similitudes entre las dos escuelas que van a explorar su metafísica y ética de cómo funciona el mundo, tanto los estoicos como los epicúreos, son conocidos por su ética o cómo vivir la vida. Una parte menos popular de su filosofía es su metafísica. La metafísica se ocupa de lo fundamental. Preguntas sobre cómo funciona el mundo y lo que constituye la realidad. Ambas escuelas ofrecieron cursos muy atractivos, aunque diferentes respuestas a estas preguntas. Epicuro, en la filosofía griega antigua, desarrolló una metafísica basada en dos supuestos básicos. Nuestros sentidos nos dicen que hay cuerpos en movimiento y no entra nada existente en lo que no existe. La escuela de epicureísmo basó la mayor parte de sus creencias metafísicas sobre esas dos suposiciones. La primera información establece que si hay cuerpos en movimiento, entonces debe haber un espacio vacío entre ellos para evitar moverse. Además, todos los cuerpos u objetos alrededor deben estar hechos de otros cuerpos más pequeños. Por ejemplo, el cuerpo humano está hecho de órganos y una casa está hecha de ladrillos y mortero. Sin embargo, buscando el ingrediente más pequeño de un objeto, dado hasta el infinito, implica que los cuerpos eventualmente van a disolverse en nada, contradiciendo la segunda afirmación. La solución a esto es una filosofía de atomismo. Todo está esencialmente hecho de partículas indivisibles llamadas átomos. El universo contiene todo lo que existe y por lo tanto es infinito. No tiene principio y sin fin. Lo que llamamos nuestro universo es solo uno de un infinito número de otros cosmos en muchos sentidos. Los epicúreos tenían una comprensión moderna de un mundo muy mecánico, y científicamente esto contrastaba con las mágicas criaturas y dioses olímpicos que la mayoría de los griegos creían. A diferencia de los epicúreos, los estoicos no creían en el atomismo. Estaban convencidos de que el universo tiene un principio y finalmente llegará a un final, pero esta explosión final solo restablecerá las cosas hasta que el ciclo comience de nuevo y de nuevo. Una gran diferencia entre las dos filosofías era que los estoicos pensaban del universo como un ser vivo, y los epicúreos
estaban más cerca de las modernas ideas del universo que tenemos hoy. Y aunque todavía tenemos que aprender sobre todo esto, podemos estar seguros de que no es una vida de organismos como con el resto de nosotros. ¿Qué pasa con el alma? Epicuro creía que, dado que la mente afecta el cuerpo, la mente debe de ser un tipo de cuerpo. La totalidad de la metafísica de Epicuro es similar a la de los antiguos atomistas Demócrito. Y sin embargo, Epicuro introdujo el concepto de viraje a fenómeno, que causa movimientos aleatorios de un modo perfectamente determinista. Movimientos atómicos, y este viraje es importante no solo en términos de la física, sino también de la ética. Es lo que permite al ser humano tener libre voluntad. Los estoicos también pensaban en la mente o el alma hecha de materia. Los estoicos rechazaron la noción de desviarse y en su lugar prefirieron una universal red de causa y efecto. Crisipo de Solas, un estoico menos conocido, da el ejemplo del cilindro rodante. Un cono o un cilindro necesita un empujón para que se mueva, pero una vez empujado, se mueve solo. Esto resume la idea que tenían los estoicos sobre la voluntad humana, porque los seres humanos son parte de la red de causa y efecto de ser empujados. De una manera, nuestro carácter es un casual mecanismo interno que responde y puede ser alterado por causas externas. Por último, pero no menos importante, las dos filosofías difieren por su creencia o incredulidad en Dios. El mismo Epicuro no era ateo, pero creía que Dios estaba desapegado de los problemas terrenales. Los estoicos eran panteístas, creían que Dios es el universo y somos pedazos de sí. El universo está dotado del logos, la capacidad de ser racionales y que obviamente somos parte de cómo ser feliz con el universo, el alma y Dios. Ahora, con el fin de que podamos pasar a preguntas más personales que se relacionan con las ideas de lo que hace feliz a alguien, la pieza central de la filosofía epicúrea es placer. ¿Cómo obtenemos placer al evitar el dolor físico y mental persiguiendo lo contrario? Epicuro creía que hay 3 categorías de deseos que él clasifica como lo natural y necesario, como nuestro deseo de comer y beber. Es natural, pero no es necesario, como comer lujosamente o deseando una casa grande. Y los deseos antinaturales como nuestro deseo de fama, riqueza o popularidad. Vivir una vida feliz y plena según la cosmovisión epicúrea significaría eliminar todo lo no natural o deseos como la ambición de alcanzar poder político o fama. Simplemente tener comida y refugio es necesario para sostenerse. Y sin embargo, la comida sencilla y una vivienda simple son suficientes. Uno no necesita fiestas lujosas para ser nutrido, ni una gran mansión para sentirse en un hogar. La principal necesidad de alimento se encuentra en alimentación y sostenibilidad sin abuso. Además, los epicúreos propusieron practicar la frugalidad, una conciencia de sus deseos y la capacidad de satisfacerse uno mismo con lujos ocasionales. El último camino hacia la felicidad plena viene retirándose de la vida pública y residiendo con personas cercanas como amigos de ideas afines.
La ética epicúrea se llama hedonismo, pero como hemos explicado, no debería ser confundido con la búsqueda sin sentido de placer, como se suele definir en el hedonismo hoy. A diferencia de los epicúreos, que ponen placer en el centro de su filosofía, los estoicos conceden la mayor importancia a la autoconservación, creyendo que la virtud y la sabiduría son necesarias habilidades para lograr la satisfacción de ellos. La razón es la guía más importante hacia lo que hay que perseguir y lo que hay que evitar. 4 valores son esenciales para el estoico: filosofía, sabiduría, valentía y justicia. Los filósofos estoicos no suelen distinguir entre natural y deseos antinaturales, más bien en línea con creencias antiguas generales que pensaban que la mayoría de las cosas son vicio o virtud, pero también identificaron adiáfora, o en cosas diferentes como la fama y la riqueza, y así sucesivamente, como ni bueno ni malo, sino solo indiferentes. Las adiáforas son el perfecto material para que la virtud actúe sobre esto. Es una diferencia clave con Epicuro, que había más de una visión buena o mala de la moralidad. Epicúreo o estoico, la mayoría de la gente pensaría que uno no puede combinar una vida de placer y deber. Mas, sin embargo, otros creen que es de hecho posible. En la antigüedad, las dos escuelas funcionaban por separado y tenían políticas y diferencias sociales. Hoy tenemos más libertad para ser eléctrico y mezclar las cosas. El problema, sin embargo, está en el hecho de que la filosofía es siempre sistemática y nunca una lista de compras de cosas que nos conviene. La mayoría de los principios éticos se derivan de los metafísicos, y así escoger uno sobre los otros sería problemático, y mientras se pueda tener una vida comprometida al deber y aún perseguir el placer, ahí siguen habiendo diferencias. Si se está comprometido con la virtud o la evitación del dolor, lo que es placentero a menudo puede ser lo que no se debe hacer, y lo que es doloroso a menudo puede ser lo correcto para hacer. Finalmente, el atomismo no es lo mismo que la creencia de que el universo es un ser vivo con organismos, y así las dos filosofías son incompatibles. Depende de ti elegir una vida de deber y orden, o una vida de dolor y llena de placeres. La elección es suya.